Hola, intentaremos ahora responder a más dos preguntas. La primera es ¿cuál es el papel del mapa en el estudio y seguimiento de la hipertensión arterial? Como todos sabemos, la hipertensión arterial en niños está aumentando también. Hace 2-3 décadas, cuando hablábamos de hipertensión, casi siempre hablábamos de hipertensión secundaria, pero sabemos hoy que entre los niños obesos hay mucha hipertensión primaria. En un estudio de 2004 ya hablábamos de 14% de hipertensión entre los niños obesos, que es muchísimo. El problema es que sabemos, hay varios estudios de tracking, son estudios clásicos que siguen los niños hacia la edad adulta. Lo que pasa es que casi 50% de los adultos con hipertensión habían tenido presión arterial elevada en la infancia. Es lo que pueden ver en ese estudio de la Corte de Muscatin, en que los niños que tenían en la infancia la presión arterial en el quintil más alto son los que van a tener a los 20-30 años los valores más altos de prevalencia de hipertensión. Entonces, tenemos niños que van a ser adultos con hipertensión. Sabemos que la hipertensión es un factor de riesgo cardiovascular muy importante. La presión arterial es un parámetro muy dinámico y cuando hablamos de niños los valores normales van a cambiar. Por eso el médico que vaya a tratar a los niños con hipertensión va a tener desafíos que pienso que es lo primero, es lo que vamos a hablar hoy, que es decidir en qué tipo de medida se puede basar para hacer el diagnóstico. Sabemos que frecuentemente el primer paso tras lo diagnóstico es la medición de la presión arterial clínica en el consultorio, pero también sabemos que vamos a tener muchos problemas es muy sujeta a errores de diversos tipos. Lo primero es el número de mediciones. Sabemos muy bien que si vamos a medir la presión arterial una vez en el consultorio, vamos a tener prevalencias de hipertensión que van a ser más altas, que son diferentes si vamos a repetir las mediciones durante el tiempo. Por ejemplo, en ese estudio de 2007, en niños de los Estados Unidos, lo que veían es que se medían solamente una vez la presión arterial en el consultorio, tenían prevalencias de hipertensión que rondaban los 9%, pero se lo repetían tras varios meses, esas prevalencias bajaban casi 3 veces para 3% de hipertensión. Entonces es muy importante que vamos a repetir las mediciones, pero también porque sabemos que hay el fenómeno de regresión para media y hay un efecto de acomodación con las mediciones repetidas. Pero también sabemos que tenemos el efecto de bata blanca, que es muy importante, que hablaremos adelante, que es los niños que se quedan ansiosos en la consulta. En esos casos podremos tener valores más altos de presión arterial, pero que son más altos de los que van a tener cuando están en su ambiente familiar, en su casa. Entonces, eso es muy importante. Un otro problema que tenemos cada vez más es que estamos muy dependientes de los dispositivos automatizados. Sabemos que es más rápido hacerlo con un dispositivo automático, porque es más rápido, es más fácil de usar, no hay los sesgos de observador, la preferencia de dígitos, ejos de paralaje que hay con los dispositivos auscultatorios, pero sabemos también que las recomendaciones son que debemos siempre confirmar un diagnóstico de hipertensión que hacemos en la clínica con una medición auscultatoria para que estemos seguros que la presión arterial que tenemos es verdadera, porque sabemos que hay mejores correlaciones de la presión arterial manual que hacemos manualmente con el mapa, por ejemplo, lo que cuando solamente usamos dispositivos automatizados. Hay un otro método de medirnos la presión arterial, que es la automedida de presión arterial en domicilio, que es cada vez más usada en adultos. En verdad es considerado un paso crucial que siempre hacen en las consultas de hipertensión de adultos, que van a confirmar la presión arterial clínica. El paciente va a su casa con un dispositivo y que va a medir la presión arterial tras una semana, por la mañana, por la noche, para que podamos ver cómo se vaya a pasar cuando está en su ambiente habitual. Pero en niños sabemos que hay problemas relacionados con esa técnica de automedida. En primer lugar, porque sabemos que no hay muchos dispositivos validados para usar en domicilio que los niños pueden comprar, que los padres pueden comprar para usar en su casa. Muchas veces los manguitos no son apropiados y sabemos que eso es muy importante en los niños, que cuando vamos a tener un manguito muy pequeño vamos a sobreestimar la presión arterial. Entonces es muy importante que tenemos los manguitos apropiados, y también cuando los manguitos son muy grandes, que es lo que pasa la mayoría de las veces,
dispositivos, los dispositivos que se venden muchas veces solo tienen los manguitos para los adultos y entonces vamos a subestimar la presión arterial. Además, las normas de la Sociedad de Hipertensión Europea de 2009 para los niños aprobaron el uso de esa automedida de presión arterial en domicilio, pero lo que pasa es que no hay tablas normativas que sean bien designadas. Generalmente solo esas que están recomendadas en las normas de 2009 son tablas con una población muy pequeña de niños griegos que no sabemos si son aplicables a otras poblaciones. Son claramente necesarios más estudios para que la automedida de presión arterial en domicilio pueda ser una ayuda para el diagnóstico. Entonces, es por eso que el MAPA se ha convertido en el método de medición más apropiado para establecer el diagnóstico de MAPA. Hay muchas ventajas. Obviamente sabemos que es lo único método que va a eliminar los problemas del efecto de bata blanca, que hablaremos también más adelante. Es también el único método que nos permite evaluar la presión arterial nocturna, que sabemos que va a tener muchas implicaciones en el riesgo cardiovascular. Además, hay mucha evidencia que comprueba que es también los valores de presión arterial del MAPA son los que mejor se van a correlacionar con la predicción de morbilidad y mortalidad cardiovascular. Entonces, por eso el MAPA ha sido las normas de 2009, que son las últimas de la Sociedad Europea de Hipertensión aplicadas a los niños, se han mostrado muy entusiastas en cuanto a su aplicación rutinaria, no solamente en el diagnóstico, pero también en el manejo de los niños con hipertensión. Pero tenemos también un problema con las tablas normativas del MAPA. Sabemos que las tablas que están vigorando son las que las recomendaciones de 2009 presentan. También muy recientemente la Asociación American Heart Association presentó un update para las recomendaciones del MAPA en los niños y mantenía esas tablas normativas, que son las tablas derivadas de datos normativos del Grupo de Hipertensión de Alemania, pero hay muchos autores que van a encontrar varios problemas con esas tablas normativas, que solo incluyen niños caucasianos, nominadamente en los Estados Unidos y en otros países en que hay muchos niños afroamericanos. Esas tablas pueden no ser totalmente aplicables. Esas normativas también se notó que tenían poca variabilidad de la presión arterial diastólica, que es muy similar en todos los grupos. Además, tienen pocos niños con baja estatura, que lo que pasa nominadamente en los niños con enfermedad renal crónica. En esos casos las tablas pueden no ser totalmente aplicables. Entonces, es lo mejor que tenemos, pero es también necesario que haya más estudios que nos van a dar más normativas más claras y más generalizables. Aquí tenemos un mapa, pero todos saben eso, que cuando tenemos un mapa vamos a tener una media de las presiones arteriales del día, de vigilia y del sueño, y vamos también a poder calcular una carga de presión arterial diurna, que en los adultos no se habla mucho de las cargas, ya no se valora tanto las cargas de presión arterial, pero en las recomendaciones para niños, aunque se hacen parte del diagnóstico las cargas de presión arterial, que significan la porcentaje de lecturas o de tiempo en que la presión arterial va a estar encima de los límites normales. Aquí tenemos un mapa con el dipping normal, en que la presión arterial nocturna va a disminuir más que 10% relativamente a la presión arterial diurna. Y aquí tenemos un otro mapa en que tenemos un perfil non-dipping, en que no hay esa bajada de la presión arterial, que sabemos que es muy importante y que está muy relacionada con el riesgo cardiovascular. Entonces, hablando rápidamente de las indicaciones para realizar el mapa, sabemos que entonces las recomendaciones europeas van a recomendar que lo debemos hacer para confirmar siempre el diagnóstico en los niños antes de empezar tratamiento, pero también en una fase durante el seguimiento del niño, nominadamente en casos en que vamos a encontrar una hipertensión que es de difícil control, que no van a bajar los niveles de presión arterial con el tratamiento que empezamos, y para asegurar que estamos
a tener un buen control de presión arterial, que es especialmente importante en los niños que van a presentar un riesgo elevado de daño de órgano diana, que es como dicen que es diferente en Portugal. También en los casos en que sospechamos que pueda haber una hipotensión, hay niños que se van a quedar con muchos síntomas después de empezar el tratamiento. En esos casos tenemos que asegurar que no van a tener síntomas claros de hipotensión, que es un riesgo importante en todas las edades, pero especialmente en los niños. Ahí tenemos las indicaciones que están muy claras en las normas de 2009 de Sociedad Europea de Hipertensión. Una vez más, es lo que decía durante el proceso diagnóstico y después durante el tratamiento, pero gustaría ahora de mostrarles específicamente qué evidencia tenemos para que en esos grupos específicos, en cada caso, sea importante la realización del mapa. En los niños con hipertensión secundaria sabemos que son niños generalmente más jóvenes, que pueden tener signos de enfermedad sistémica y generalmente van a tener niveles de presión arterial clínica que son más altos. Pero también sabemos que esos niños generalmente van a presentar una mayor carga nocturna y una mayor carga de presión arterial diastólica. Claro que eso no es, como todo en la medicina, no es 100% cierto, pero hay un estudio que está aquí en que los autores se consideraban cuando tenían cargas, se consideraban los niños que tenían cargas durante el día diastólicas superiores a 25%, cargas nocturnas de presión arterial sistólica por encima de 50%, eso predecía en 92%, con una especificidad de 92%, que los niños presentaban una hipertensión de causas secundarias. Entonces es importante en esos niños no olvidarnos que esos niños van a tener algunos padrones en el mapa que nos pueden alertar para que tengan una causa secundaria subyacente. No sé si es así que se dice. Muy bien, pasando a un otro grupo de niños que son los que tienen un alto riesgo de hipertensión. Aquí no podemos olvidar aquí lo que el doctor Freundlich había hablado ahora, los niños que van a tener bajo peso al nacimiento, que son niños que sabemos que van a tener un alto riesgo de hipertensión, pero también los niños que presentan historia familiar de hipertensión, que hay estudios que comprueban que en el mapa van a tener niveles más altos comparativamente a niños que no tienen historia familiar de hipertensión, pero en la presión arterial clínica muchas veces no hay diferencias. Entonces, ese es un caso en que el mapa puede ayudar a encontrar a esos niños con riesgo de desarrollar hipertensión. Y también en casos en que sabemos que hay una tendencia para desarrollo de hipertensión, obviamente en los casos, por ejemplo, de síndrome de Williams, síndrome de Turner, neurofibromatosis, muchas veces con estenosis de las arterias renales, y que la realización de un mapa nos vaya a poder ayudar a diagnosticar más temprano esos niños con presión arterial más alta. El lembrar que hay también muchos casos de coartación de aorta que van a ser hipertensión mascaradas, que vamos a hablar más adelante, que también es una situación importante. Hablando ahora de la hipertensión de bata blanca, es entonces el aumento de la presión arterial en la consulta en relación a lo que pasa en todas las medidas que son realizadas en el exterior, nominadamente con el mapa. Sabemos que es un fenómeno que es muy relacionado con el estrés asociado a la consulta, pero no es muy fácil de diagnosticarlo. Sí que es más probable en los niños más jóvenes, que presentan taquicardia y claramente vemos que están ansiosos. Es también más frecuente en los niños que no conocen el médico, que tienen menor número de visitas al médico, pero también en los niños obesos. Y naturalmente es más probable si tenemos una presión arterial clínica que es borderline o estadio 1, porque cuando tenemos una presión arterial estadio 2 vamos más claramente a pensar que es una hipertensión verdadera y que no es una hipertensión de bata blanca. Pero sabemos también que los estudios que hay en niños sobre la prevalencia de hipertensión de bata blanca no son muy claros, la prevalencia es muy diferente entre los estudios, varían entre 20 y 40%, que es una prevalencia muy alta. Entonces tenemos que entender que aquí el mapa va a ser particularmente importante porque va a permitir que no vamos a hacer un sobrediagnóstico y vamos a tratar de seguir los niños que verdaderamente presentan hipertensión y no aquellos que no la tienen.
Pero es muy importante, es algo que en los estudios en adultos se habla mucho, es de entender si estos niños con hipertensión de bata blanca van a presentar o no un riesgo cardiovascular que es más alto comparativamente a los niños que no presentan hipertensión de bata blanca. Lo que pasa es que parece del conjunto de estudios que dicen en niños que no son muchos, que hay un menor riesgo de morbilidad cardiovascular y de daño de órgano diana comparativamente a niños con hipertensión confirmada, pero también hay estudios que muestran que hay mayor índice de masa ventricular izquierda que normotensos. Entonces nos quedamos en la duda, no sabemos verdaderamente si la hipertensión de bata blanca es un fenómeno inocuo o un preludio de hipertensión. Pero vamos a ver en los estudios de adultos que voy a mostrar después que parece que es más un fenómeno inocuo, pero no es completamente seguro. Un otro caso muy importante es la hipertensión mascarada, en que lo diagnóstico también solo vamos a hacerlo con el mapa, porque verdaderamente la hipertensión mascarada significa que son los niños que presentan hipertensión en el mapa, pero que presentan presión arterial normal en el consultorio. Lo que pasa es que ese fenómeno es causado porque muchas veces sabemos que cuando medimos la presión arterial en el consultorio vamos a tener cuidados, las condiciones van a ser más restrictas, los pacientes no van a estar en los estrés de la vida diaria, hay muchos pacientes que se consiguen acalmar. Sabemos que cuando la presión arterial es medida durante el día en ambulatorio, muchas veces los pacientes van a consumir sustancias estimulantes, van a tener su actividad física normal, muchas veces los niños llevan el mapa a la escuela y se van a jugar y hacer todo durante las mediciones del mapa, y todo eso va a interferir con los valores de presión arterial. Y también hay algo que se llama, que en los adultos es frecuente, que llaman hipertensión de la caja negra, que es cuando los individuos que se queda nervioso cuando vaya a empezar la medición del mapa. Entonces tenemos hipertensión de bata blanca e hipertensión de caja negra, en que los valores de mapa van a estar más elevados que los valores de la clínica y del domicilio. La hipertensión de mascarada no es tan frecuente como la hipertensión de bata blanca, pero sabemos que hay grupos específicos de niños que van a tener un riesgo mayor de tener hipertensión mascarada, nominadamente los niños con hipertensión secundaria y los niños con trasplantes renales, pero también los niños con enfermedad renal crónica, como vamos a ver allá. Entonces es importante que en esos casos vamos a estar particularmente atentos a esa posibilidad. Y lo que pasa con la hipertensión mascarada y el riesgo cardiovascular es que, al contrario de lo que pasó con la hipertensión de bata blanca, lo que parece de los estudios que reportan es que va a haber un riesgo más elevado de desarrollar hipertensión sustentada en esos niños que tienen hipertensión mascarada, y también estos niños van a presentar índices de masa ventricular izquierda que son más altos de que los niños normotensos, como podemos ver en ese estudio de doctora Lurbe, que todos conocen, de 2005, en que vemos que claramente hay una diferencia significativa en la prevalencia de hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, en una revisión y metaanálisis de estudios de adultos, que es la evidencia más fuerte que existe, viene de los adultos, parece mostrar que en verdad la hipertensión de bata blanca va a tener un riesgo cardiovascular que va a ser muy similar a los niños normotensos, pero se ve en la hipertensión mascarada aquí, se va a quedar mucho más cerca de la verdadera hipertensión sustentada. Entonces, hipertensión mascarada puede tener verdaderamente un riesgo más elevado y más cerca de lo que pasa con la verdadera hipertensión. Y ahí en esos dos casos pienso que está claro que es una indicación muy, muy importante para el mapa, nos ayudar a comprender mejor lo que pasa. Un otro grupo de pacientes son los que presentan prehipertensión. En la clínica vamos a medir y presentan valores borderline. Estos niños en verdad van a presentar también una probabilidad más alta de tener hipertensión de bata blanca, hipertensión mascarada y también de avanzar para hipertensión sustentada. Entonces, en esos casos, el mapa nos puede ayudar a hacer un diagnóstico temprano. Muchas veces de esos niños que presentan valores de prehipertensión en la presión arterial clínica van a presentar hipertensión en el mapa. Y muchas veces y hay estudios que demuestran también que estos niños van a presentar ya señales de daño de órgano diana. Como podemos ver aquí, los niños normotensos, prehipertensos e hipertensos, hay una subida tras la masa ventricular izquierda
también en relación al grosor de íntima media carotidia y también en la rigidez de las arterias con valores más altos, nominalmente de velocidad de onda de pulso, como podemos ver. Entonces, este es un grupo en que también puede haber una indicación para pensar en el mapa. Un otro muy importante también, y cada vez hablamos más, y ya hablamos mucho en este curso, que es el caso de la obesidad. Sabemos que los obesos van a tener varios mecanismos que van a causar elevación de la presión arterial, y también tiene condiciones relacionadas con la obesidad, nominalmente el síndrome de apnea obstructiva nocturna del sueño, que es un caso en que también muchas veces vaya a pasar una elevación de presión arterial solamente nocturna. Entonces, en esos casos es importante no olvidar que uno de los primeros cambios que podemos tener es la pérdida de perfil dipping, que solo vamos a diagnosticarla con el mapa. Como vemos en ese estudio, los niños obesos presentaban valores más altos durante el día, pero también claramente valores más altos durante la noche. Pasando ahora a los riesgos de daño de órgano diana. Hay varios casos que hablaremos después que van a tener un riesgo más alto. Sabemos que los daños de órgano más frecuentes relacionados con la hipertensión es la hipertrofia ventricular izquierda. Y sabemos, hay estudios que comprueban que hay una asociación clara entre la carga de presión arterial y también de la carga de presión arterial nocturna con la masa ventricular izquierda, como tenemos en este gráfico. Y también ese estudio que es interesante, que compara niños con ecocardiograma normal y niños con hipertrofia ventricular izquierda, y cuando se comparan los niveles de presión arterial clínicos, tanto sistólico como diastólico, no hay diferencias, pero cuando vamos a mirar los valores de mapa, hay diferencias significativas entre esos dos grupos de niños. Entonces, claramente hay una correlación más fuerte entre los valores de mapa y los daños de órgano en esos casos. La microalbuminuria es un otro tipo de daño de órgano que pesquisamos de forma rutinaria, y también está comprobado que se va a asociar juntamente con las tasas de filtración glomerular, con la presión arterial general y también la nocturna. En ese estudio solamente estaban comparando controlos con niños con prehipertensión, pero comparaban dos grupos en que los prehipertensos tenían cargas tensionales superiores a 40%, en este grupo P2. Lo que se ve es que en esos grupos, tanto considerando las cargas sistólicas como diastólicas, teníamos valores significativamente más altos de proteinuria en esos dos grupos. Pasando ahora a los niños diabéticos, que muchas veces también presentan microalbuminuria, sabemos que esos niños además van a tener una mayor probabilidad de presentar hipertensión nocturna, hipertensión de bata blanca, hipertensión mascarada. Entonces, ese es uno de los casos en que la realización del mapa está indicada claramente en las guidelines. Sabemos que el mal control glicémico también va a contribuir y va a tener una correlación muy estrecha con la presión arterial más elevada y con la pérdida de dipping. En ese estudio comparaban niños diabéticos con niños normales, y claramente los diabéticos presentaban valores más altos valores más bajos de dipping, porque eso es en porcentaje. Y aquí podríamos ver que los niños eso es solamente en niños diabéticos con microalbuminuria o sin microalbuminuria, y podemos ver que los niños que presentan microalbuminuria en rojo tienen valores más altos de presión arterial durante el día y durante el sueño. Hablando ahora de la enfermedad renal crónica, ya hablamos también muchas veces que esos niños van a tener un riesgo alto cardiovascular. Entonces, es claramente necesario que vamos a hacer un control muy estricto de la presión arterial. Y este estudio que ya hablamos ayer, que es el estudio Escape Trial, que ha sido desarrollado en Europa con niños de 3 a 18 años sobre tratamiento con IECA, claramente vemos que los niños con el tratamiento intensivo en que intentaban bajar la presión arterial por bajo de lo percentil 50 tenían una pérdida de tasa de filtrado glomerular que era más lenta. Entonces, claramente en esos niños el mapa es muy importante para que aseguremos, cuando estamos tratando con antihipertensores de esos niños, estamos efectivamente bajando los niveles de presión arterial para lo que son los objetivos que están en las guidelines y que revisaremos de seguida.
También en esos niños, como decía, es más frecuente existir hipertensión mascarada. Como ven aquí en un estudio también con niños, un estudio observacional en los Estados Unidos, el estudio SCID, que es muy importante, con muchos niños, pueden ver que en esos niños con hipertensión mascarada comparado con hipertensión confirmada, estos niños van a tener significativamente más hipertrofia ventricular izquierda que los niños normotensos, más cerca de lo que pasa con la hipertensión confirmada entre los niños solamente con enfermedad renal crónica. Y además, otra cosa que es importante es que sabemos que esos niños con hipertensión mascarada van a tener una tasa de filtración glomerular que en ese grupo, que es lo mismo estudio, presentaban inicialmente tasas de filtración que son más bajas juntamente con los que tenían hipertensión confirmada, y después el declinio va a ser también más rápido entre esos dos grupos con hipertensión mascarada y con hipertensión confirmada. Entonces los niños con hipertensión mascarada son un grupo en que tenemos que no olvidar de controlar muy bien también la presión arterial, porque va a pasar algo muy cerca comparativamente a los que tienen hipertensión confirmada. Un otro punto importante es que también sabemos que los niños con enfermedad renal crónica van a tener más hipertensión nocturna, y sabemos que el dipping se va a correlacionar con la tasa de filtración glomerular, con la progresión más rápida. Entonces es lo que mostraban en ese gráfico, es que hay una correlación con el dipping absoluto nocturno y la tasa de filtrado glomerular. Pero lo que pasa es que en esos niños las guidelines para seguir la hipertensión en los niños con enfermedad renal crónica son un poco variables. Hay básicamente 4 grupos de guidelines, que es la Task Force de los Estados Unidos, que salió en 2004, las guidelines CLOCI, las recomendaciones de la Sociedad Europea y las guidelines CDIGO. Se pueden ver que hay una grande variación en las indicaciones que van a dar para cómo seguir esos niños con enfermedad renal crónica en lo que toca a la hipertensión. Eso es muy relacionado también con la evidencia que estaba disponible a la data que está en las recomendaciones, pero es interesante ver que si vamos a seguir unos u otras, vaya a cambiar la forma como vamos a seguir los niños. Pero pienso que en ese caso vamos a seguir más claramente las recomendaciones europeas de 2009, que recomiendan que se haga un mapa 24 horas en todos los niños con enfermedad renal crónica a cada 6 o 12 meses. Entonces vamos a seguir los niños y asegurar que el control de la presión arterial se vaya a quedar en los puntos que queremos, que son aquí, como pueden ver. A pesar de los estudios ESCAPE, las recomendaciones, esas de 2009, salieron un poco antes del estudio ESCAPE estar terminado y publicado, pero ya hacen referencia a ese estudio y decían que lo alvo de presión arterial debe ser menos de 75%, abajo del percentil 75 en relación al mapa, pero abajo de 50 en los niños con riesgo más alto, nominadamente en los niños con proteinuria. Entonces, pienso que aquí fica claro que en esos niños debemos, cuando hay mapa disponible, claramente seguirlos con realización de mapa muy frecuente. Un otro grupo de riesgo son los trasplantados. Sabemos que estos pacientes muchas veces van a presentar hipertensión, porque eso está muchas veces relacionado también con los fármacos inmunosupresores que van a usar. Sabemos que en estos casos, en los niños trasplantados, es también más frecuente la hipertensión nocturna y también la hipertensión enmascarada, que es lo que vemos aquí en este estudio, que 1/3 de los niños trasplantados que tenían presión arterial clínica normal tenían hipertensión en el mapa. Por final, la última gran indicación del mapa es para evaluar la eficacia del tratamiento y confirmar que estamos controlando la presión arterial, especialmente en esos casos que mostrábamos, pero en todos los niños es importante, y siempre para evaluar sospechas de hipotensión relacionada con la medicación, para asegurar que los niños no van a caer, tener otros problemas que van a ser más prementes de que el riesgo de tener presión alta hace muchos años que vaya a dar problemas. Entonces, en ese estudio de 2012 van a revisar exactamente estos grupos que hablamos ahora, que son muy similares a lo que está en las guidelines. Por eso pienso que esos son los casos en que, para responder a la pregunta, en que hay indicaciones para realizar un mapa. Entonces, como mensaje final, decir que
en verdad el mapa va a permitir a ojos importantes. En un estudio en los Estados Unidos mostraba que se podía ahorrar 2.4 millones de dólares por cada 1.000 niños que van a realizar mapa. Eso sobre todo porque vamos a bajar el sobrediagnóstico en esos casos. Además, el mapa es el único medio para diagnosticar estos casos de que hablamos. Va a permitir mejorar la forma como hacemos no solo lo diagnóstico, pero también vamos a adecuar el tratamiento que estamos haciendo. Pero es claro que son necesarios más estudios para validar los dispositivos de mapa, para que los niños los puedan usar, para que deben haber datos normativos más representativos para que los podamos usar más claramente, sin dudas. Gracias. Pasamos a la segunda. Entonces, después de una pregunta que al final la respuesta no era así tan difícil, ahora pasamos a una en que la respuesta es un poco más difícil, que es un tema un poco controverso. Mismo en adultos, donde hay más evidencia, no es seguro cuándo hay que dar los hipotensores, por la mañana o por la noche. En verdad, la cronobiología, que es una ciencia que va a estudiar los perfiles de los ritmos biológicos, solo está consolidada como una ciencia desde los años 60, en que se empezó a pensar en los ritmos circadianos y relacionar eso con la manifestación de las enfermedades e intentar mejorar la forma como vamos a tratar y a diagnosticar las enfermedades. Sabemos que tenemos dos grandes controladores centrales, que son los núcleos supraquiasmáticos en la glándula pineal con la melatonina, que van a influenciar lo que pasa en los tejidos periféricos, nominadamente en lo que respecta a la presión arterial, al ritmo cardíaco y a todo. Entonces, sabemos también que hay un ritmo circadiano para muchas de las funciones biológicas. La secreción de muchas hormonas, de muchas sustancias, va a cambiar durante las 24 horas del día. Especialmente en la presión arterial ya sabemos que va a bajar durante la noche, pero también va a cambiar la excreción de sodio, de bicarbonato. Hay muchas diferencias en la excreción, en la regulación de los riñones, sobre todo porque hay diferencias en los niveles de las hormonas, nominadamente de sistema angiotensina, durante la noche. Entonces, eso va claramente a influenciar que vamos a tener una variación circadiana de la presión arterial, que es un poco más no es solo lo 10% de dipping, pero hay otras variaciones que son muy importantes. En verdad sabemos que la disminución de la presión arterial nocturna va a pasar porque hay una disminución de la actividad física, de los estrés. Vamos a cambiar condiciones como la temperatura, la humedad, que sabemos que van a influenciar los valores de presión arterial, pero lo más importante es que durante la noche hay una disminución franca de los sistemas nerviosos simpático y un aumento importante de los tonos vagal que va a condicionar que todo es diferente durante la noche. Entonces, hay una otra ramificación de cronobiología, que es la cronopatología, en que sabemos que esos ritmos circadianos van a influenciar la ocurrencia de varios eventos en varias enfermedades. Y aquí se ve que hay enfermedades muy variadas como la osteoartritis, la restless leg syndromes,